familia de Promenal, ¿cómo están? Yo soy Fermesot, directora del área de Mercadotecnia de B Corporativo Promenal, y hoy tengo a una invitada en estos videos que estamos haciendo, la licenciada Gladys Cano, nuestra directora jurídica, que es una máster, que es Ujú. la mandamás de esta área, que, o sea, es una reina. Se las presento. Gladys, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por esa presentación. La verdad es que contenta, muy feliz de poder compartir, pues, nuestro conocimiento, nuestra experiencia y que le sirva a todo el profesional de la salud que nos ve, porque la verdad a veces explicar temas legales es muy complicado. Es muy complicado y aterrizarlo a profesionales de la salud, pues mucho más. Que algo que de lo que platiquemos les sirva para ejercer con más tranquilidad. Totalmente, y más a toda la gente que nos llegue a ver, que no solamente son médicos Así especialistas, es. son residentes, son enfermeras. Camilleros, Ajá, o sea, ajá, de alta especialidad. tenemos a muchísima gente que nos puede llegar a ver y que son de, ¿cómo lo podría decir? Trabajan para la salud del paciente, ¿sabes? O sea, como esta parte, trabajan en la salud. Y a veces con condiciones poco favorables. A veces Totalmente. trabajan con lo que tienen, con lo que pueden, y aparte se enfrentan a problemas legales, se enfrentan al reclamo de los pacientes, y es sumamente importante que nos conozcan, que vean este tipo de información, porque aunque los temas legales no sean tan gratos para ellos, se tienen que conocer. La prevención primaria es saber qué puede pasar, cuáles son aquellas cuestiones legales que puedes hacer, cómo prevenirlas, porque a veces, pues, al ser temas como ríspidos, pensamos que no puede pasar, pero si te pasa, y si tienes un problema legal, saber a quién acudir, qué hacer, y cuáles son aquellas cuestiones que en la práctica médica puedes realizar para evitarlos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, hoy contigo me gustaría tocar un tema que es la vulnerabilidad del personal médico. Vaya, es un tema bastante, bastante amplio, álgido de mencionar, y podríamos decir hasta lo que callan los médicos, porque hay muchas Totalmente. cosas que la ciudadanía no conoce, porque aquí nos van a ver tanto el profesional de la salud como público en general. Y a veces decimos, el médico no me atiende, el hospital no me quiere recibir, pero muchas veces no saben que no tiene nada que ver con el médico. A veces dicen, no hay medicamento, lo has escuchado, no hay Totalmente. camas, no me reciben, y eso no es responsabilidad del médico. Entonces es un área de vulnerabilidad desde la parte de cómo dan los servicios, cuáles son los recursos humanos, materiales que tienen, hasta la realidad inminente de que te pueden demandar o denunciar en este país con una facilidad increíble. O hasta la parte también donde te dicen no hay personal, ¿no? O sea, no sé, te voy a contar una experiencia mía, ¿no? De estoy en cancerología y de repente decías, oye, ¿y el médico dónde está, no? O sea, de la parte del paciente, ¿no? Y pues sabes que el doctor está en consultas O en quirófano. o en quirófano, que tiene cirugía tras cirugía tras cirugía y tras O que es cirugía. el único que está en el turno y la Exactamente. gente dice, llevo aquí horas sentada y el médico no me quiere atender, y quizá ni siquiera tiene ni los elementos, ni los asistentes o residentes suficientes, pero en tu experiencia, por ejemplo, lo que viviste, dices: "¿Y dónde está?", ¿no? Llevo aquí horas y pasan y pasan los minutos y nadie te dice: "Oye, ahorita te atienden, no hay médicos", pero ¿con quién te enojas? Con Con el el médico. médico. Y entonces, porque la verdad el médico es la cara y por eso decimos vulnerabilidad, porque es la cara y a quien enfrenta al paciente, y que en una cuestión institucional a veces es difícil decir: "Es que soy el único". Y es Totalmente. que ahorita entré en cirugía y tuve que realizar algo urgente, y entonces tuve que aplazar las consultas, que aparte, si hablamos de ese tema, no sé si sepas que las consultas, pues tienen un límite. Tienes 15 minutos a nivel institucional en la mayoría de reglamentos para atender a un paciente. Y Y yo, entonces luego viene el reclamo, no me escucha, sí, nada más lo vi anotando. Y entonces todo eso hace que el médico y el personal en general, enfermería, ¿por qué no? La gente tiene ese sentir, como tú dices, es que nadie nos ve, nadie nos observa, pero eso se vuelve obligación institucional. Pero nuestro rostro, a quien casi siempre responsabilizamos, es al es médico. el médico. Y comienza el problema o comienzan los riesgos legales, porque pues a veces a quien ves, con quien tienes contacto, pues fácilmente puedes decir, creo que es el responsable. Totalmente de acuerdo. Creo que aquí entra mucho la parte donde
a veces como pacientes no nos ponemos a ver que ellos están detrás de muchísimas cosas, ¿sabes? O sea, de esta parte de pues, lo que me decías ahorita, las cirugías, que porque siempre culpamos al médico, siempre es esta parte de, es que el médico no viene, ¿sabes? Y creo que para eso existe Promenal. Sí, realmente sí, porque ante esta vulnerabilidad es casi seguro que te demanden o denuncien. Totalmente. Tenga o no tenga razón el paciente, porque al ser el médico hablando, hablemos ahorita de la parte pública, ¿te parece? Sí, Porque la privada tiene otras connotaciones y más facilidades, tanto materiales de infraestructura, pero hablemos de la primera vulnerabilidad del médico cuando está en una institución. Y es que no tiene los recursos suficientes y sí o sí es casi una probabilidad, yo diría un hecho, que te demanden o denuncien, porque a ti te ven. El paciente no sabe qué es una responsabilidad institucional, no sabe a quién le corresponde distribuir y proporcionar el medicamento, no sabe que la infraestructura de camas, de todos los elementos del equipo médico no le corresponde al médico. Y hemos escuchado la palabra, ¿a poco no? Negligencia. Y entonces el paciente dice, no hay medicamento, negligencia. No hay camas, negligencia, pero no es así. Entonces yo podría decir que casi es seguro que en tu profesión sí puedas emprender una demanda o denuncia y que ante esto tienes que tener una buena representación legal. Alguien que conozca de términos médico-legales, que conozca la normatividad, que conozca cómo defenderte. Porque como abogados, déjame platicarte, Fer, que puede haber abogados extraordinarios, pero te tienes que tener especialización en cuestiones médico-legales. médico-legales, así es. No basta con que solamente seas especialista en materia penal, en materia civil, sino además el defender un médico es totalmente distinto y tiene que tener una especialización muy, muy, muy clara para que tú puedas hacer que una autoridad reconozca que el acto médico fue conforme a la lex artisado, que eso es algo que además se le suma la complejidad. Si ya tienes un problema que te puedan demandar y denunciar, ahora, cuando te tienes que defender, tienes que contar con un abogado especializado. Y justamente en esta parte yo he visto un ejemplo, hay videos de YouTube, ¿no? De jueces o de personas que se dedican a abogados, a la ley, ¿no? Que llega el abogado con experiencia médico-legal, pero el juez no sabe o la persona no sabe que son ciertos términos que alguien que sabe lo de la ley médico-legal, que se especializó en esta parte médico-legal, le está explicando, ¿sabes? Entonces creo que en esta parte es muy importante el que un abogado como nosotros, que somos Promenal, sepamos que, más bien nuestros médicos sepan que, pues sabemos, o sea, que sí estamos Sí, preparados. bueno, no solamente preparados en todas las charlas que damos, porque también nosotros nos dedicamos a la parte de la prevención y en los distintos congresos, como tú lo sabes, siempre nos acompañas, Sí, damos este tipo de conferencias de prevención médico-legal y es, aparte, si sumamos a este tipo de circunstancias que puede vivir el profesional, efectivamente, le sumamos el hecho que una autoridad conoce del derecho, indudablemente, pero de medicina no sabe absolutamente nada. Por eso decía que tienes que ser sumamente especializado. totalmente. No saben, un juez no va a saber qué es un residente, una alta especialidad, no sabe qué es un médico adscrito, no sabe nada. ¿Por qué? Porque no es parte de la especialización que ellos tienen. Y entonces nosotros como abogados nos corresponde hacer esta defensa de una manera técnica, aplicando el derecho, aplicando la normatividad, la jurisprudencia, pero ¿qué crees? También de una manera clara para que el juez pueda entender el actuar médico, que es muy complicado. El estudio del acto médico es tan complicado, nos ha dicho la Suprema Corte de Justicia, que el acto médico es un acto complejo por sí y que se tiene que estudiar de varias vertientes. Y entonces a nosotros nos toca en la defensa explicarle a los jueces qué es el acto médico, por qué está conforme a la Lex Artis ad hoc, proporcionar las pruebas adecuadas como el expediente clínico, las pruebas periciales y entonces, digamos, de una parte técnica jurídica, también hacerla de una manera sencilla ante un juez, para que él una vez que estudie, digamos, hablamos si es en materia penal, estudie la actuación del médico, pueda determinar a favor de nuestro médico. Y así en todas las materias. Nos toca, como dices tú, eh, aclararle a la autoridad
de una manera sencilla y clara, pero a la vez técnica jurídica. Imagínate la complejidad. Por eso digo que al defender a un médico necesitas número uno, tener un abogado que cuenta con cédula profesional. Doctores, por favor, verifiquen esto. Sí, eso es muy Eso, y eso importante. te lo digo porque me estabas diciendo tú de los TikToks. Y Fer, ahorita todo mundo es abogado litigante experto, todo mundo es Sí, jurista, y la verdad es que no es cierto. Muchos hacen muy todo buenos mundo, ajá, comerciales. todo mundo habla en redes sociales de cosas que a lo mejor no sabe. Nos volvemos opinólogos. Sí, Y a totalmente. veces depende muchas veces de si lo sabes decir con tanta seguridad. Y lamentablemente redes sociales puede ser una gran herramienta, pero también una herramienta de verdad muy peligrosa, porque a veces la gente observa esos videos, piensa que todo es cierto. Entonces, de verdad tienen que tener mucho cuidado. Primero, asegúrense que el abogado, si tú tienes un problema legal y eres médico, profesional de la salud en general, asegúrate, número uno, que tu abogado sí tenga experiencia, porque todo el mundo se sienta enfrente de una cámara y dice que sabe, hace muy buenos TikToks, edita Sí. muy bonito, pero a la hora en que lo sientas en una audiencia, pues lo más Literal. seguro es que te vaya muy mal, que te suspendan la cédula, o sea, pueden pasar de verdad muchas cosas. Número uno, asegúrense que sea un abogado, asegúrense que tenga un respaldo, porque no solamente ser un abogado, que tengas la experiencia en las cuestiones médico-legales. Los años. Aquí en Promenal, pues yo tengo 15 años. Hay abogados que tienen 23 años, hay gente que ha cumplido 25 años ejerciendo. Asegúrate que tenga cédula profesional, que tenga experiencia en el área, que tenga un respaldo, porque es mentira, Fer, que un solo abogado pueda defenderte en muchísimos casos y en cuestiones muy complejas. No, claro que Nosotros en no. Promenal regularmente hacemos una defensa en conjunto. Tenemos un sinnúmero de abogados especializados en materia civil, penal, administrativa, pero cuando un caso es complejo por sí, entre todos, o por lo menos entre varios abogados, tomamos, digamos, que la defensa y establecemos la línea o establecemos las estrategias de defensa. Entonces, no es tan fácil. Primero, asegúrate que sea abogado, por favor, que tenga la experiencia, que tenga un respaldo, que pertenezca a una empresa seria, que pueda tener cercanía a ti, porque además, bueno, en Promenal no es que esté haciendo comerciales, pero en Promenal tenemos 20 sucursales. Y esto permite que cualquier profesional de salud, así esté en Mexicali o esté en Mérida, sepa que si tiene un problema médico legal, va a tener un abogado inmediatamente. De nada te sirve tener un abogado maravilloso, pero si tú estás en Mérida y el abogado está en Mexicali. Cuando llegue, Exacto. ¿sabes qué va a pasar? Si llega, pues las oportunidades de defenderte van a desaparecer. Entonces, ese tipo de cuestiones los médicos el día de hoy tienen sí o sí que verificar. Ya no se trata solo de tener un abogado. Ante esta cuestión que pueden vivir, saber que tienen que tener a los mejores abogados y que conozcan de lo que haces para que sean, si lo decimos así en palabras no legales, pues un traductor ante la autoridad y puedan establecer tu inocencia, porque de otra manera, en los juicios, si tú no te defiendes, sea penal, civil o administrativo, la oportunidad finaliza y lo más seguro es que el resultado no sea favorable. Totalmente, ¿no? Y aparte también, o sea, en esta parte, pues que somos la empresa más grande en infraestructura a nivel nacional, con 250 abogados a nivel nacional, que donde no tengamos sucursal, ahí hay un abogado nuestro. Así es. O Y sea, sabes si tienes la garantía que si tienes un problema legal, tienes a quién acudir. No vas a esperar a ver si el abogado está libre, a ver si te quiere atender, a ver si conoce del asunto. Tú sabes que tienes quien te respalde y que ante un evento, una detención, que yo creo que lo más terrible que se puede vivir, y no solamente como médico, como cualquier ciudadano, como cualquier persona, es sufrir una detención y que no tengas quien te auxilie al momento. Eso es algo que sí deben de ver. Ujú. totalmente. Oye, y en esta parte, ¿cuál es el riesgo de una demanda o de una denuncia? Bueno, el riesgo es muchísimo. El riesgo en materia, las demandas, siempre decimos, ¿no? La demanda es en vía civil y aquí lo que le reclaman a los médicos profesionales de la salud es una reparación del daño económico, que lo sancionen al pago del daño moral, al, al pago de daños y perjuicios, entre otras Ujú. prestaciones que te pueden pedir. En general, aquí es que puedas resultar responsable y por lo tanto te emitan una sentencia donde te condenen a pagar hasta millones de pesos. ¿Has escuchado el término de demandas millonarias? Sí. Esas son.
¿no? Porque muchas veces para quien nos ven y no son abogados, porque de hecho esta plática me gustaría dirigirla a quien no es abogado, Claro, que sepan que las llamadas demandas millonarias son estas, las civiles, las económicas, donde prácticamente lo que el paciente requiere es que todo el daño que se le hizo por un hecho aparentemente ilícito tenga un resultado económico. Ya no puedo regresar yo al estado de salud del paciente o quizá falleció, y entonces la manera en la que la ley encuentra para, digamos, restablecer este daño es el pago económico. Yo ya no puedo volver las cosas atrás. Y como no las puedo devolver, entonces de alguna manera lo compenso en vía económica. Y en la vía penal, el riesgo o lo que se reclama es la privación de la libertad, la suspensión de la cédula profesional, y por eso es que muchos pacientes acuden a este tipo de vías, porque lo que se quiere aquí es la prisión, lo que se quiere aquí es la suspensión de la cédula y también la reparación del daño. Y ambas, pues bueno, tienen muchas características que nos llevaría mucho tiempo, quizá que sea para otra entrevista, pero bueno, cada una tiene, especificaciones diferentes. oye, pero, o sea, bueno, justamente hablando de estos temas que justamente no son para abogados, o sea, es para nuestros médicos, para los profesionistas de la salud. Ujú. eh, Tú que eres la máster de máster de máster, Gracias. porque eso sí lo sé y no lo puedo negar. Gracias. Dime, ¿al médico se le puede exigir cumplir con resultados? Oye, mira, me encanta esa pregunta porque va ligado al tema principal, la vulnerabilidad. Aparte de todo lo que estamos platicando, cuestiones Sí, institucionales, el riesgo de demandas, denuncias, que es un riesgo en la vulnerabilidad y que el día de hoy es un hecho que casi te puedan demandar o denunciar, podemos adjuntar ese tema. El riesgo de que la población o los pacientes en general piensan que el resultado negativo de salud o en la vida de tu paciente es culpa del médico. Es decir, en tu pregunta, si se le puede exigir un resultado, no, Fer, porque la medicina no es una ciencia exacta. claro, totalmente de acuerdo. No se sabe qué puede pasar. Ujú. Esa es una realidad. O sea, en cualquier procedimiento, ¿no? Hay riesgos como tal. Y creo que esto es algo que los médicos sabemos que están preparados, pero cuando llega a pasar algo, a veces no saben qué hacer, ¿no? Por esta parte del tema de, pues son muchas emociones, ¿a quién le marco? ¿Qué hago? Eh, no sé, o sea, si yo me pongo en el lugar de un médico, esta parte humana, lo voy a decir así, la parte humana del médico, el paciente no la ve, ¿no? Y es algo que volvíamos al principio y que entra también en la parte de la vulnerabilidad, porque no, o sea, ¿cómo lo explico de una forma que se pueda entender? Eh, Los vemos como máquinas. O sea, al exactamente, final yo voy a una consulta, a una cirugía, y yo pienso o doy por hecho como paciente que todo debe de salir bien, que no puede haber falla y que si hay falla es culpa de él. médico. Así es. Y fíjate que lo que dices es sumamente importante. La medicina no es una ciencia exacta, no puedes prometer resultados. Un médico no te puede garantizar que tu salud se restablezca, que no vayas a tener complicaciones. El mismo paciente con la misma condición, con las mismas comorbilidades, con la misma atención, en general, exactamente contando con lo mismo, puede tener resultados distintos. Y entonces tú como médico no puedes garantizar nunca la salud y ahí es donde comienzan los problemas porque pues muchos piensan si voy al médico, si me hago una cirugía, mi problema médico se va a resolver o se tiene que resolver. Y no es cierto, o sea, yo te voy a poner un ejemplo, es como las matemáticas, ¿no? Ajá. Eh, tenemos al paciente con gripa. Yo soy médico. Llega Ujú. conmigo un paciente con gripa y yo le mando cada 8 horas tomarse el paracetamol, el ibuprofeno en caso de dolor de cabeza, de fiebre, de dolor corporal, y el paciente va a creer que con eso se va a curar. Pero que Sí. si no cumple con todas las los requerimientos, con cuidarse, con tomar caldito de pollo, con descansar, pues si no cumple con eso no se va a curar.
y pues, se va a Y ver aún el efecto. cumpliendo, Y o sea, aún aún cumpliendo, cumpliendo el no hay un médico, resultado imagínate que factible. tú tengas una condición distinta, tú y yo tenemos gripa, pero yo tengo una condición, quizá yo tengo diabetes, quizá yo tengo hipertensión, la edad, el peso, factores hereditarios, y entonces, aunque nos den el mismo tratamiento, el efecto va a ser diferente, el resultado va a ser distinto. Entonces, tienes mucha razón, ni modo que la medicina sea como matemáticas, si te doy 5 ibuprofenos y 2 paracetamol en 3 horas se te quita el padecimiento, pues Sí, no ¿no? necesitaríamos a la medicina. La medicina, al igual que el derecho, no es ciencia exacta, no podemos garantizar, bueno, ni los abogados, Fer. Yo no Totalmente. puedo garantizarte, el resultado, porque además nosotros no resolvemos. Podemos nosotros pronosticar, a nosotros nos corresponde, por ejemplo, en la abogacía, nos corresponde establecer, la defensa, las estrategias, pero aún así no podemos garantizar al 100%, aunque tenemos un porcentaje nosotros de conocimiento de decirte tu asunto saldrá favorable, tienes el 80, el 90%, pero jamás garantía, porque pueden pasar, un sinnúmero de cosas. Y, por ejemplo, ¿quieres un ejemplo en el derecho? Pues, Cuéntame. tal vez tú me dices: "Oye, vamos a un divorcio y mira, aquí están estos documentos", y resulta que yo hago una estrategia legal, pero, oh sorpresa, no me dijiste la verdad, tus documentos no son idóneos o son falsos, también suele pasar. Uy, Y entonces, el pronóstico que tú tenías como abogado dices: "Espérame, Fer, pero tú no me dijiste esto". "Ah, pues yo pensé que no era necesario". Y así pasa en la totalmente. medicina. No puedes garantizar los resultados y por eso la Suprema Corte de Justicia, afortunadamente, ya ha estudiado el tema y también se ha pronunciado al respecto. Fíjate que es afortunado que nuestro máximo tribunal diga: "¿Sabes qué? Al médico no le puedes exigir que garantice la salud". Eso es importante, porque el artículo cuarto constitucional dice: "Toda la persona tiene protección o derecho a la protección de la salud, no a la garantía de la salud". Ni siquiera la ley te lo establece. Nadie te puede garantizar. Sí, El no. médico está obligado, y creo que es importante que todos los que nos escuchan, sepan que el médico está obligado a medios, no a resultados. ¿Qué quiere decir medios? Aplicar tu conocimiento, tu expertise, todo lo necesario en favor del paciente con los elementos que tengas en el momento para tratar de restablecer la salud del paciente, pero no se te puede exigir resultados. Y aquí parte lo que platicábamos. A veces viene esta falsa concepción del paciente de, pues mi familiar no se curó y entonces el culpable es el médico, y no. Entonces, ¿pero a quién le corresponde establecer esta defensa? A nosotros como abogados ante los jueces. Claro, con todas las pruebas que hay detrás, el consentimiento informado, el expediente clínico, que es lo que se supone que los médicos deben de llenar correctamente y que también nosotros estamos ahí como para asesorarlos y decirles, oye, eh, ¿dónde está tu expediente clínico? Y que a veces lo tienen traspapelado, ¿no? Porque es algo que pasó hace 9 meses. O que lo tiene la clínica. O que la tiene en la clínica o Ujú. el hospital o, son temas complejos. Complejos, y no, nos llevaría muchísimo tiempo. ¿Te acuerdas que decíamos hace un rato de que el paciente de repente ve, y es que el doctor tiene poco tiempo para atenderme y aparte se la pasa anotando? Bueno, para que aquellos que nos ven, que no sean médicos, es que hay una norma 004 que le exige al paciente hacerlo. Por eso tú ves como paciente que está escribiendo, que está anotando y uno dice, bueno, ¿y por qué está anotando si yo estoy hablando con él? Porque la norma le exige que establezca una nota donde de alguna manera se deje una evidencia de qué fue lo que atiende, cuál es tu diagnóstico, cuál es tu condición clínica. Y por eso es que muchas veces hay pacientes que, créeme, Fer, hemos tenido a nivel nacional demandas porque así lo dicen, es que mientras yo estaba con mi doctor no me veía, estaba anotando. Entonces, a veces es importante para quienes no sean médicos explicarles el por qué el médico siempre anota. No es que no te esté dando atención, no es que esté haciendo otras cosas, es que por norma tiene que dejar una constancia, una evidencia de tu atención. Sí, o sea, no es que no te esté pelando, es que Sí, tiene que cumplir con tiene la que y norma. aparte véanlo así, a ver, si no estuviera esta anotación, imagínate, yo no tengo memoria, bueno, a veces no nos No acordamos ni sé, qué comimos la semana pasada, totalmente de y si yo acuerdo. te digo qué ropa traías el lunes, te aseguro que ni te vas a acordar. ¿Tú crees que un doctor en el No, IMSS, en el ISSSTE, que atiende 20, 30 diarios, se va a acordar de cuál era tu padecimiento, tu condición de hace 15 días? Para eso es el expediente el clínico, clínico para para que lo pueda revisar. consultar y decir: "Ah, la última consulta quizá", es más, quizá yo no la atendí, fue otro médico.
Bueno, la atendió el médico Rosales y en este momento presentaba este cuadro clínico. El expediente clínico son los antecedentes en favor del paciente. Por eso, Totalmente. pues que sepan que cuando el doctor está anotando, pues no es que no te haga caso, como dices tú, no es que te pele, es que también es en beneficio tuyo. Entonces, todo esto se suma a la complejidad que vive el día de hoy el médico, que no solo afronta problemas institucionales, esa mala percepción de si no hay insumos es culpa del médico, y esta, decíamos, factibilidad de demandar a los médicos, increíble también. Es muy fácil en nuestro país Es muy demandar o denunciar. fácil, o Mm. sea, cualquier cosita. Me cortó mal la uña. De lo que decíamos, la falsa percepción de que el resultado es que mi papá, mi mamá o el paciente mismo dice: "Yo no quedé bien de salud". No, espérame, es que la medicina no te puede garantizar. Ay, bueno, y si eso le sumamos que el paciente no se cuida a veces, eso no pasa aquí, pero en Dinamarca sí. Hay muchas veces que el médico te da las indicaciones: baja de peso, tráeme estos laboratorios, hazte estos estudios, y el paciente no va a consulta, no sigue indicaciones, no va a bajar de peso, no dejamos nuestra, no voy a decir Coquita. marcas, pero, bueno, sí, nuestra Ya vamos a coquita. decir la marca. No, Aquí no no es dejas, promoción, sí, no no es dejas de entrarle a promoción. las galletitas, y entonces todo eso complica, la atención. Y eso es lo que el médico también tiene el riesgo, porque el paciente que dice: "Es que ya no tuve una situación médica complicada", pero no dice que no fue a consultas, no dice que no bajó de peso, no dice que sigue indicaciones, no dice que es diabético y sigue comiendo galletitas y coquita, y al final esto hace que un resultado esperado, no porque el médico pueda garantizar, Totalmente. pero cambie. Y entonces siempre, por naturaleza, vamos a molestarnos, por no decir alguna palabra errónea, o enojarnos con quien nos da el rostro, el médico. Sí, ¿no? Y entonces ahí Totalmente. vienes otro problema que, aunque no tengas tú la razón, mientras puedes denunciar o demandar diciendo: el diagnóstico estaba mal, o mi condición de salud no fue la adecuada. Y entonces, aunque sea bizarro, porque créanme que hay muchos casos en ese sentido, basta con que tú vayas con la autoridad y digas: algo estuvo mal, el médico dañó a mi familia, a mi familiar, y entonces inicia un camino tortuoso legal. Esa es la verdad. Sí hay mucha factibilidad y es un riesgo más que se suma al ejercicio de la medicina, a todos los profesionales de la salud, que es muy sencillo en nuestro país, con buena o no buena intención, iniciar un juicio penal, iniciar una carpeta de investigación o demandar en vía civil, decíamos, o institucional, o ante instituciones como CONAMED y Derechos Humanos. No, totalmente. Y es como lo que yo te decía, ¿no? O sea, si tú no sigues como paciente, todos, para los que nos ven, que no sean Ujú. profesionistas de la salud, eh, si el paciente no sigue con todas las indicaciones que le mandó el doctor, con los resultados del laboratorio, con ya no puedes comer azúcar, no te puede dar el aire, tienes que tomar descanso por tantos días. Si el paciente no hace esto, no puede llegar con el médico y decir, es que lo que me diste no me No, ¿qué funcionó. crees, Fer? Y que sí pasa. Sí lo O hacen. sea, sí O sea, sí pasa. llegan y dicen: "La culpa es del médico", pero ¿qué creen? A todos los que nos ven, pues también existe el antídoto legal y para eso nos tienen, ¿no? Claro. ¿Cómo evito que este tipo de conductas? Porque al final yo lo puedo andar cuidando como médico, y créanme que hay médicos que dicen: "Por favor, Gladys, cuídate, por favor, ve a hacer ejercicio", pero no pueden controlar eso. ¿Cómo me cubro en esta parte donde el resultado sea negativo? También un poquito de parte, un poquito de responsabilidad del paciente, hagan anotaciones en el expediente clínico. Si tú eres un médico que da consulta y el paciente no va, pues no te puedes pelear con él. Tampoco somos la mamá y el papá y no podemos. Hay gente que se molesta, y ahorita te voy a poner un ejemplo, no sé si lo recuerdes, pero bueno, tienen que anotar: paciente que no acude a consulta, y que lo haga tu asistente, ni siquiera lo tienes que hacer tú. Paciente que no acude a consulta, no te lleva estudios, paciente que no trae sus estudios, paciente que no baja de peso, paciente que no sigue indicaciones, paciente que dice que no se toma el medicamento. ¿Cuántas veces el paciente dicen: "Ay, doctor, me vas a regañar, pero es que me he portado mal"? Pues ni modo que el doctor te regañe, o sea, tu papá, pero ¿qué crees? Que todo eso va a mermar en el resultado, y cuando después veas, búsquese un culpable, adivina quién va a ser. Decíamos, El el médico. médico. Entonces, pues tú como profesional de la salud, si vives esto, menciónale, infórmale al paciente que si sigue con estas conductas va a tener tal o cual resultado, pero anótalo. Porque cuando tengas un problema legal, sí te sirven
estas notas médicas del asistente, si puedes también que la firme, para demostrar que el que no siguió indicaciones es el paciente, para demostrar que el paciente ni siquiera se apegó a las instrucciones y no se apegó al procedimiento, A lo que no se le apegó pidió, al tratamiento. claro, Entonces, al final, la relación médico-paciente debe de ser así. Yo creo, yo te doy indicaciones, confío en que tú lo hagas. Pero si yo observo que no, anótenlo, doctores, porque créanme que en un juicio penal o civil sí se puede deslindar de responsabilidad al médico cuando acreditas que pues el paciente no sigue las indicaciones. Y totalmente. también es parte de, yo creo que una de responsabilidad social, y si lo vemos Fer así, pues a nivel nacional porque cuántas personitas vemos con obesidad en México. De verdad, nos falta mucha cultura de la prevención. Siempre hablamos, al médico lo demando porque estamos mal de salud, sí, pero hacen falta muchas campañas, que la gente coma más sano, que la gente también se haga cargo de su responsabilidad, que si ya tienes enfermedades como diabetes y otras, estés controlado, porque cuando estas enfermedades no están controladas y llegas a tener otra, es cuando se detonan grandes, grandes complicaciones. Y te decía del ejemplo, porque no sé si te acuerdas que hace que un mesecito o 2, a ver si pueden poner después las imágenes, de una paciente que golpeó al doctor porque le dijo que bajara de peso. Ah, claro, Ajá. Y sí. entonces, y hasta, bueno, hay muchísimos TikToks de que se enojó y lo golpeó. Y yo, Imagínate. ahorita vamos a hacer un mini corte porque aquí se los vamos a poner. El 28 de julio, una mujer identificada como Claudia acudió a la clínica número 04 del IMSS en la colonia Ábalos, Chihuahua, donde intentó atacar con una navaja al médico que la atendía, tras molestarse por la recomendación de bajar de peso por motivos de salud. El doctor logró protegerse con una silla y fue auxiliado por personal de la unidad. Tras el ataque, el personal médico solicitó apoyo de seguridad pública y el doctor presentó la denuncia correspondiente. Gracias a ello, el juez de control del Distrito Judicial Morelos emitió una orden de aprehensión en contra de la mujer el 23 de agosto. La imputada fue detenida el 26 de agosto y enfrenta cargos por homicidio calificado en grado de tentativa. Actualmente permanece bajo prisión preventiva y se espera que este viernes, 29 de agosto, se realice la audiencia para determinar su vinculación o no a proceso. Bueno, y qué bueno que lo pusimos porque mira este ejemplo tan grave y real, ahora sí que son cosas que los médicos callan, del paciente que le dijeron baja de peso y dice, no, me dijeron gorda y golpeó al médico. Imagínate, a esto se enfrentan también los médicos. Sí, pobrecitos. Y entonces, pues bueno, al final, doctores, a veces lo primero que tienen que hacer es protegerse. Cuidar tu seguridad personal. Si el paciente se pone grosero porque le estás diciendo que baje de peso, pues no te pelees con él, No te anótalo. pongas al tú por tú. Anótalo en tu expediente clínico porque esa será el arma más grande que tú tienes La para evidencia. probar y la evidencia que fue lo que sucedió. A ver, Exacto. señoría, en el caso de un juicio penal sabe que sí, señoría, pero el paciente no venía a su consulta, el paciente no bajó de peso, el paciente era diabético y me decía que comía y yo lo veía en la cuestión de salud. Y al final eso va a deslindar de responsabilidad. Entonces todo esto se suma, Fer, se va haciendo unas cadenas increíbles que se suman a toda la problemática que ya tenemos y que el médico al final tiene que conocer, tiene que saber qué puede pasar y cómo puede prevenirlas. ¿Cómo puede prevenirlas? Creo que esa es la cuestión aquí, ¿no? O sea, eh, en esta parte y en esta plática tan amena, Gladys, desde tu experiencia como abogada en Promenal, con el expertise en lo médico legal, ¿cómo previene el médico la demanda? Hay muchísimas cosas y factores, que también esa sería otra charla de cuáles son los factores que generan bajo nuestra experiencia. Pero ¿sabes qué? Vamos a dejar este tema para Ajá, la siguiente cápsula, para que esto, porque ese sí es un tema que creo que sería importante que tú lo explicaras. así es. O sea, que tú eh, entráramos a fondo, es como si estuviéramos en un hoyo, y entráramos a fondo en el hoyo y sacáramos todos los trapitos de esto es lo que tienes que hacer. Sí, y hablándolo desde la experiencia, porque a nivel nacional Exacto. tenemos, este año contabilizamos 2.500 asuntos en contra de médicos que Promenal, donde nosotros representamos a nuestros médicos. Claro. Y entonces la experiencia de cuáles son los factores más comunes, pues, imagínate, otra, por lo menos uno o dos programas más. Sí. Pero bueno, al final cuando se genera este tipo de problemas legales, el médico tiene que saber cómo lo prevengo, que era tu pregunta, ¿no? ¿Cómo lo prevengo? Primero teniendo un excelente expediente clínico y con este tipo de situaciones ver que el expediente clínico es el testigo silencioso de lo que sucede, el testigo histórico que ante un cuestionamiento del acto médico, es decir, cuando un paciente dice algo estuvo mal,
Y estas omisiones pueden generar o pueden dar pie a demandas y denuncias. Entonces, el expediente clínico es tu mejor defensa, porque ningún abogado te va a poder defender si tu nota no está así, no hiciste el expediente, Totalmente. porque además los abogados también, si bien es cierto, así como ellos se enfrentan, que sería otro programa, Fer, lo que callamos los abogados. Si Lo que vieran, si callan los vieran todo lo que abogados. nos sucede, de repente el defender a un médico que le dices, ¿dónde está tu expediente? Y te saca una hojita, o no lo tiene, o algo sucedió, se han quemado algunas clínicas y los expedientes están adentro. Entonces, pero bueno, al final el expediente clínico es la herramienta más importante que tienes para prevenir. Si hay alguna complicación, si hay alguna incidencia, si hay algo que tú tengas que documentar, es importante hacerlo. Porque cuando el paciente te demanda o te denuncia, va a omitir muchas cosas, por no decir que mienten, pues sí, a veces, ¿no? Pero va a omitir muchas cosas y tú lo primero que haces es prevenir, es hacer tus notas, pon tu nombre completo, Tu ten todo cédula. documentada la actuación para que cuando haya un cuestionamiento y te digan algo estuvo mal, tú puedas demostrar no, mediante tu abogado, claro. Mira, señorías, es un juez, mira, juez, esto fue lo que sucedió y te puedan deslindar. Otra manera de prevenir, pues, es acudir a estos cursos que a veces no tenemos el número de médicos que debería de haber, cursos de prevención médico-legal, donde te explican pues, cuáles son los errores más comunes de los expedientes, capacitarte antes de saber, no esperar a que pase, porque yo creo que la peor manera de aprender en estas cuestiones Es cuando médico-legales te es pasa. vivirlo. No esperen a vivirlo, acudan a estos cursos médico-legales que además nosotros en Promenal los damos Sí. en varias federaciones y colegios a los que representamos de manera gratuita, casi siempre cuando nos lo piden, para que ellos puedan evitar problemas. Otra, si ya tienes un conflicto o crees que vas a tener un conflicto con un paciente, llámale al abogado, no te esperes. Porque si te esperas hasta que tengas el problema legal, claro, te van a ayudar, pero muchos se pueden evitar. Si tú ya tienes un paciente inconforme, un paciente que te está gritando, te está amenazando, háblanos como a tus abogados y vamos a ayudarte a la revisión de notas médicas, a preparar la documentación necesaria en caso de que haya alguna demanda o denuncia. Entonces, pues básicamente esas son las recomendaciones, que son muchísimas también, Fer, pero bueno, son las más importantes que tienen, porque en un juicio, doctores, em, el abogado del paciente, porque además es otra cosa, el paciente no está solo, No, tiene lleva a su a abogado, sus y algunos abogados, muy a perritos, su ¿eh? representante, y ellos van a tratar de demostrarle al juez que tú tuviste responsabilidad. Y Totalmente. entonces la manera en la que tú tienes para defenderte, decíamos, tu expediente clínico, tu nota, la literatura médica, tus guías de práctica, pero todo eso en conjunto de un buen abogado que tenga especialización, que conozca de cuestiones médico-legales, que establezca una estrategia de defensa y entonces sí, mediante otras pruebas como la prueba pericial, poderle demostrar, ilustrar al juez que tú hiciste lo correcto. Imagínate todo este camino, pero si vemos este camino tortuoso, luego les digo, se resume en la nota. Cuando tú tienes la actuación, tómate 5 minutos para hacer tu expediente y no tengas 5 años de un proceso. Un Sí, no, o 5 años más. tortuoso o más. Y que sepas que si lo enfrentas, porque eso es una realidad que decíamos al principio de esta charla, sí lo puedes vivir, porque eso es casi una realidad. Pero cómo vivirlo, ese es el consejo legal que nosotros les queremos dar, vivirlo de una manera consciente que te puede pasar, el saber que te puede suceder y que tu mejor amigo es el consentimiento informado, es el expediente clínico, es tener una defensa adecuada y que a pesar de que digamos que la situación que vivas sea muy complicada, siempre te asistas de un profesional. A nivel nacional hemos tenido conocimiento de médicos que de verdad cambia la manera de cómo ejercen la medicina. Muchos de ellos han tenido experiencias muy, muy malas en esas cuestiones médico-legales, pero creo que la prevención y la información es la manera más adecuada que tienes para evitar problemas médico-legales. Saber qué puede pasar, qué hacer en caso de que pase, que esto nos llevaría también muchos otras charlas, pero que si te sucede, lo primero que debe de suceder es tener tranquilidad, saber que aunque parezca una cuestión muy complicada, una demanda civil, una denuncia penal, siempre hay maneras de defenderte. Que el médico en ese momento sepa que está en buenas manos, bueno, si está con Promenal, que está en buenas manos, que va a ser defendido y que esto va a llevar un camino, quizás sí tortuoso, pero que
de verdad, nuestra experiencia es muy buena, que después de hacer una debida defensa, pues puedan absolverte, la autoridad pueda saber que tú hiciste lo correcto o lo que humanamente era correcto, porque al final recordemos que la medicina es ejercida por seres humanos como tú y como yo, que también tienen sus propios problemas y que no pueden garantizar resultados. Ujú. Totalmente de acuerdo en esta parte. Y hemos llegado al final de este episodio de estos mini shorts que también vamos a tener en redes sociales. Te quiero agradecer por esta plática tan amena. Vamos a tener muchos temas siguientes que no se pueden perder con la licenciada Gladys Cano, nuestra directora jurídica a nivel nacional. Déjenme también aclarar esta parte. Y no se los pierdan, porque esto es una ayuda tanto para ustedes como médicos y también para la gente que nos ve como los Así pacientes, es. que sepan que hay una parte detrás donde no saben todo lo que está viviendo el médico, ¿no? Y que a veces es muy fácil el atacar y el hacer cosas que, o no respetar los procedimientos adecuados, ¿no? Ser empáticos y Exactamente. el conocer lo que a veces la otra parte, la otra cara de la moneda. No significa que nosotros estemos en pro de que el médico no haga lo correcto, al contrario, pero sí que se conozca todo las carencias que hay, todo lo que ellos llegan a vivir, pues al final para que todos tengamos el paciente tenga una buena atención y el médico también tenga la oportunidad de defenderse adecuadamente si es que algún día sufre alguna demanda o denuncia. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Gladys, por este tiempo que te tomaste en tu agenda, que sé que es muy ocupada y que tenemos muchas cosas que se están resolviendo día a día. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Claro que sí, nos vemos pronto. Ahora sí que díganos de qué temas quieren que platiquemos, si tienen algunas dudas, Sí, porque sé que esto va a surgir un sinnúmero de comentarios, qué temas quieren que abordemos y pues nosotros encantados de estar aquí. sí, déjenos aquí abajo sus comentarios, qué temas quieren que toquemos aquí adentro, dentro de estas mini cápsulas y con gusto lo haremos por Sí, ustedes. hablemos de derecho, medicina y algo Y más. algo más. Nos vemos en el Bye. siguiente capítulo.